Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Cristian Milla, quien nos relatará cómo Dios se preocupa en ser nuestro Padre Celestial, sustentador y proveedor de todo. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Padres Preparados, Hijos de Carácter. Para solicitar este material, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Cristian Milla, nacido en Antofagasta, Chile, creció en un hogar adventista marcado por la pobreza y la falta de recursos. A los 14 años, una familia vecina lo invitó junto a su hermano al Club de Conquistadores, donde su interés por la iglesia comenzó a florecer. A pesar de las dificultades, nunca dejó de sentir la necesidad de seguir a Dios, aunque su vida lo llevó por caminos alejados de la fe, como la gastronomía y los negocios, donde experimentó el vacío y la culpa por alejarse de su propósito. A los 29 años, junto a su esposa Jennifer, se mudó a Santiago y luego a Chillán para estudiar teología. La vida no fue fácil, pero Dios proveyó milagros en momentos clave, ayudándole a superar deudas y dificultades. Con el tiempo, Cristian se dio cuenta de que su propósito era ser pastor. Hoy lidera el distrito de Alameda, guiando a 4 iglesias y compartiendo su gratitud por cómo Dios lo ha guiado. Quédate en Identidad. ¿Ves a Dios como tu Padre, quien te guía y te ayuda en todo lo que necesitas? Hoy tenemos a un nuevo protagonista, él es el pastor Cristian Milla, chileno, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, pastor Cristian, qué placer tenerle nuevamente aquí en Identidad, un placer conversar y conocer allí a fondo cómo Dios ha guiado a su vida, de cómo está en este momento. Bueno, un placer, bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto, Ángela, nuevamente conversar contigo. Un saludo para todos los que puedan estar viendo este programa. Me encuentro bien, gracias al Señor, agradecido de tener esta oportunidad de conversar contigo. Nosotros también felices de tenerte. Estuvimos conversando por ahí en el año 2022, en noviembre allí, si mal no lo recuerdo. El pastor Cristian, bueno, tiene bastante por contarnos allí y nuestros amigos quienes están viendo, escuchando la historia en este momento, van a quedar gratamente sorprendidos de cómo Dios nos llama, de cómo Dios también nos capacita, de cómo Dios nos guía, nos fortalece en todo momento. Así que bueno, felices de tenerte en el programa nuevamente. Cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, a qué te dedicas en este momento, las responsabilidades que tienes allí, tu esposita, hijo. Bueno, queremos conocerte, saber cómo estás actualmente. Con mi familia, con mi esposa, mi hijo, en la Asociación Metropolitana. Soy actualmente pastor del distrito de Alameda, muy cerquita acá en el centro de Santiago. Tengo 4 iglesias que, gracias al Señor, estoy pastoreando. ¿Cómo hace un pastor para dividirse en 4 iglesias? Porque claro, cómo funciona allí administrativamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un pastor tiene la responsabilidad de, al distrito, como se llama, reunir varias iglesias de un mismo sector y allí dividirse, pastoreando esas ovejas, después los van rotando, reciben un sueldo fijo, por decirlo de alguna manera, y eso particularmente me gusta muchísimo, la transparencia también en ese aspecto. Pero ¿cómo hace el pastor Cristian para dividirse allí en 4 iglesias en Santiago? Bueno, yo agradezco al Señor que mi distrito sean 4 iglesias. Siempre un pastor va a querer plantar una nueva iglesia, ¿no? Pero ¿por qué agradezco al Señor? Porque administrativamente es más fácil. Tal vez si un colega puede estar viendo esto, tenemos colegas que tienen muchas más iglesias en su distrito. Yo venía de un distrito anterior con 6 iglesias, ahora tengo 4,
la verdad es que no se torna tan difícil, pero sí es desafiante. Sí es desafiante porque uno quisiera siempre estar con una iglesia, ¿no? Apoyando a los hermanos, estando con ellos en cada momento, pero tenemos que ahí dividirnos. Por suerte el mes tiene 4 semanas, así que de esa manera uno se va dividiendo. Bueno, que Dios le bendiga muchísimo allí, junto a su esposita, a su bebé, las responsabilidades también que tienen allí. Primero, la primera iglesia, que es la familia, pastorear esta familia, este núcleo tan importante, que es la base de la sociedad, y de ahí también allí a sus iglesias. Pero vamos a conocer un poco de estos inicios, cómo el pastor Cristian se convierte en pastor, teólogo, misionero. ¿Cómo usted conoce de Dios? ¿Cómo conoce del pueblo de la Biblia? ¿Cómo conoce de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Pastor Cristian? Por esas coincidencias del Señor, ¿no? No existen las coincidencias, pero el Señor lo hace así. Llegaron a 2 casas más allá de nosotros, llegó a vivir una familia adventista, con la cual hasta el día de hoy somos amigos. Ellos llegaron a vivir y invitaron a mi hermano mayor al Club de Conquistadores. Yo me resistí un poco, yo era un niño, ¿no? Tenía solamente 13 o 14 años, y me resistí a ir al Club de Conquistadores, pero finalmente acepté ir al Club de Conquistadores, y en ese club participaba Jennifer, mi esposa. Yo tenía 14, ella tenía 13, y yo me quedé por ella. Siempre lo cuento así, me quedé muy encantado con ella, y me quedé en el club y empecé a asistir a la iglesia, y así empezó la vida, ¿no? Así conocí al Señor. El Señor se encargó de mostrarme muchas cosas en mi momento de juventud, ¿no? Y ahí nace incluso, a los 16 años, nace incluso la idea de querer ser pastor. Pero sí, yo llego a la iglesia, ¿no? Llego a través del Club de Conquistadores, no por una necesidad, no por una necesidad física, espiritual, no, sino que llego con otro interés. Y el Señor se encargó de ese interés modificarlo para que finalmente yo me enamorara no solo de Jennifer, sino que también de él. Wow, totalmente. Ver cómo Dios, a través del ministerio del Club de Conquistadores, permite en este caso que Cristian, futuro pastor, estuviese allí disfrutando de las actividades, conociendo allí también a su futuro, lo que iba a ser su futura esposa. Y es que a través del Club de Conquistadores aprendemos también en muchas aristas, y yo aprovecho esta instancia para quienes están escuchando, viendo el programa, puedan ingresar a clubes.adventistas.org y encuentren el Club de Conquistadores más cercano a su hogar. Son actividades al aire libre, como Boy Scout, por decirlo de alguna forma, donde se fortalece todo, todas las aristas, todas las áreas de los chicos, física, mental, espiritualmente, y bueno, es súper importante allí, y por eso hago la invitación. Clubes.adventistas.org, y busquen el Club de Conquistadores más cercano a su hogar para que sus niños, adolescentes, jóvenes participen de esta experiencia maravillosa: acampar, hacer amigos, conocer de Jesús y aprender muchas técnicas, manualidades, especialidades que hay también a través del club. Pastor Cristian, ¿qué sucedió después? Cuéntenos en su historia, porque claro, usted dice, ahí me llegó el gusto por la teología, pero ¿en qué momento eso se hace realidad? Cuéntenos, vamos a escucharle. Recuerdo un día estando en la iglesia, un sábado, a la plataforma pasan 3 personas, muy bien vestidas, ¿no? Y yo no sabía quiénes eran ellos. Entonces yo le pregunto a quién me acompañaba, que estaba sentada al lado mío, y digo, ¿quiénes son ellos? Entonces ella, muy calladita, me dice, ellos son los pastores de la misión, ¿no? En ese tiempo era la misión del norte. Ellos son los pastores de la misión. Era la administración que había estado, que llegaba, ¿no? Que el presidente, el secretario. Entonces, yo cuando ella me dice eso, ellos son los pastores de la misión, en mi corazón yo sentí lo siguiente: yo necesito ser uno de ellos, ¿no? No era como un querer, sino fue como una necesidad desesperada en el corazón. Y eso lo dejé fluir, y un día, conversando con un familiar, apareció en ese tiempo, me acuerdo, una película llamada El Código Da Vinci. Entonces este familiar me dice, esa película le va a hacer mucho daño a la iglesia, pero dice, yo estoy seguro que el Señor va a levantar hombres valientes que van a defender la fe. Y nuevamente en mi corazón, yo siento como, yo voy a ser uno de esos. Y así empieza la idea de querer ser pastor. Empecé a averiguar de manera, ¿cómo decirlo?, ¿no? Muy rústica a lo que yo podía, porque en esos años, estamos hablando del año 2002, 2003,
En Antofagasta no se hablaba mucho de la Universidad Adventista ni cómo poder financiar, entonces yo empecé a averiguar y así nace el deseo de querer ser pastor, ¿no? Es impresionante ver ahí cómo Dios sigue llamando, pero bueno, uno en esta vida tiene que subsistir, surgen allí diversas situaciones complejas que de pronto truncan, como usted bien allí lo dice, ese camino que Dios quería para usted. ¿Qué sucedió después, Pastor Cristian? Cuéntenos. Ya para ese tiempo, bueno, empezó a avanzar el tiempo en la gastronomía, yo me casé con Jennifer, me casé con ella muy joven y iniciamos una productora de eventos, la cual nosotros nos dedicamos a hacer matrimonios, ese era como nuestro fuerte. Pero ustedes comprenderán, pero el matrimonio es viernes de noche, fiesta, sábado de noche, y eso hizo que paulatinamente ya la iglesia se volviera lejana. Y yo me arrepentía cada vez que yo hacía un matrimonio, un viernes de noche, un sábado, yo me arrepentía mucho y le decía al Señor, este va a ser el último, perdóname, pero este es el último que yo hago. Y el siguiente volvía a decir lo mismo, y el siguiente lo mismo, y así empezó a pasar la vida, ¿no? Y era un peso que yo tenía en el corazón, hasta que un buen día yo decidí vivir acá en Santiago. En ciertos años yo digo, no quiero más esta vida, ya me estoy aburrido, me voy a Santiago. Y cuando llegué a Santiago, llegué solo en primer lugar, al mes y algo llegó mi esposa a vivir conmigo. Llegué a vivir a Santiago y fui a una iglesia muy bonita, la iglesia Fe y Esperanza, acá en Santiago. Y ahí me recibieron muy bien. Tuve muy buenos amigos, que son mis amigos hasta hoy día, y ellos fueron parte importante para volverme a la fe, ¿no? Y poder seguir asistiendo a la iglesia. Y aquí en Fe y Esperanza vuelven a hacer entonces ese llamado del Señor, pero ya estaba más grande. Una vez uno conoce al Señor, decide por Él mediante el bautismo, el Señor no te suelta jamás. Él sigue insistiendo, tú eres mi hijo, tú ya decidiste por mí, insiste allí continuamente. Y en medio de esa situación que estabas viviendo, y quiero que me cuentes allí la experiencia con respecto a la relación de tu padre también. Cuéntanos allí lo que sucedió, por qué marca tanto para ti, lo que significó y de cómo están hoy. Estando en un parque, recuerdo el Parque Bustamante acá en Santiago, y estábamos con mi primo ahí en el pasto sentados los dos, y se acerca un joven y empieza a conversar con nosotros, un joven mayor que nosotros, y le dice a mi primo, ¿en qué trabaja tu papá? Y mi primo le dice, bueno, trabaja en tal cosa, y me pregunta a mí, ¿no? ¿Y tu papá en qué trabaja? Yo no tengo papá. No, ¿cómo no tienes papá? Dije, no tengo papá. Y él insistía que yo sí tenía papá. Entonces yo decía, pero tú no me conoces. Dije, ¿por qué tú? Yo ya estaba, me molesté. Me dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Dijo, Dios es tu papá. Y yo quiero hacer una oración para que Dios sea tu padre, no solamente un Dios, sino que tu papá de verdad. ¿Tú quieres eso? Y yo, con lágrimas en los ojos y un corazón a punto de explotar, le dije, sí, yo lo necesito. Y ese joven hizo una oración ese día y nunca más lo vi, a ese joven, ¿no? Pero ese día se marca en mi corazón lo siguiente, Dios pasa a ser un papá, no un padre celestial que está allá en el infinito, creando mundos, no, sino que pasa a tener una relación inmanente. Dios pasa a ser un papá de verdad, al que yo le cuento cosas, al que yo le decía que me gustaba cierta niña, que cómo me podía vestir, así, de esa relación. Y así se empezó a formar mi relación con Dios y a este papá biológico, ¿no? A los 23 años lo conocí, fui a conversar con él a la ciudad donde él vivía. No fue una experiencia muy bonita, pero ahí se cierra una etapa para mí, ¿no? Una de las cosas que yo tenía pendiente en la vida era conocer a quién era mi papá. Así que lo conocí y después nunca más lo vi. Me acuerdo que hace 2 años, a través de Facebook, él me habló, él me pidió ayuda económica. Y, y yo evidentemente me negué, o sea, dije, ¿qué se cree? Y mi esposa me dijo, tu mamá no te crió así. Tu mamá siempre dijo que si tu papá aparecía, tú tenías que respetarlo y ayudarlo. Así que vamos a ayudarlo. Y te comprenderán que cuando la esposa dice, bueno, vamos adelante entonces. Lo ayudé económicamente, le enviamos mercadería, recuerdo, a su casa, pero dije, ¿cómo más lo ayudo? Y llamé al pastor del lugar, al pastor de la iglesia adventista del lugar donde él vivía, y le dije, mira, necesito que ayude a tal persona, bla, bla, bla.
Y le dije, te confieso, es mi papá, en verdad, pero no lo conozco. El papá, perdón, el pastor fue, ayudó a este señor, ¿no? Y, y lo empezaron a llevar a la iglesia. Lo último que supe es que él iba sagradamente todos los sábados a la iglesia. El pastor después lo cambiaron de distrito, no supe más de él. Bueno, tengo la fe de que tal vez él puede todavía estar asistiendo a la iglesia, ¿no? Los caminos del Señor son muy raros, pero yo agradezco a pesar de que no tengo una relación con él. Queda uno sin palabras, Pastor Cristian. Cuando hacía la reflexión de lo de cuando le pasó de ese chico que le dijo, usted tiene un papá, ese Padre Celestial, donde uno le dice, papito, aquí estoy, así me siento, esto quiero, esto anhelo, porque muchos de quienes estamos viendo, escuchando aquí en Identidad, tal vez están pasando por la misma ausencia, falencia del Padre terrenal aquí, que tal vez haya esa ausencia también, pero está este Padre Todopoderoso que nos sustenta, que nos alienta, y bueno, que hayas tenido esa oportunidad también allí de ayudar en cierta medida y en la medida que se pueda también, porque no, el Señor nos ha llamado a servir, a dar, a entregar, a poner la otra mejilla. Es duro, es difícil, duele, no es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo hacemos por el carácter de Jesús, por reflejar su amor, ejemplo Él nos ha dado. Así que siempre pedirle a Él de esa ayuda es muy, muy importante. Pastor Cristian, y bueno, siguiendo con esa historia paralela de lo de su padre, de lo de su estudio también allí de teología, tengo entendido que dentro de la carrera vivió como diversos milagros de cierta forma, económicos. Bueno, Dios allí siempre proveyendo. Claro, Siempre cuéntenos. escuché historias de pastores que llegaban a la iglesia y contaban su experiencia allá en Chillán y contaban que se habían ido casados y habían sufrido, pero el Señor nunca los dejó y contaban milagros que yo, muy escéptico, decía, ¿cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo estos milagros que cuentan? No creo que sea así. Bueno, me tocó vivirlo y yo podría decir que el Señor es tan bueno. Miren, un momento de la vida, nos cambiamos, vivíamos en Chillán en una casa. El primer milagro es que mi esposa encuentra trabajo inmediatamente en la universidad, pero cierto día recuerdo que teníamos una pareja de amigos, él estudiaba conmigo y él queda sin trabajo, entonces dijimos, vámonos a vivir juntos, los cuatro, para poder ahorrar. Y claro, nosotros tampoco teníamos tanto dinero, y vivíamos los cuatro juntos con lo justo, ¿ah? Pero el Señor no nos dejaba. Pero cierto día las cosas estaban escaseando, ¿no? Y a mi amigo le llega una invitación, le dicen, oye, el domingo una familia de amigos le dice, ayúdanos a recoger papas. Y en pago le regalaron un saco de 50 kilos de papas. Y me acuerdo que comimos mucha papa. Hacíamos puré, hacíamos de todo lo que fuera con papa. Yo tenía habilidad gastronómica, entonces transformábamos las cosas. Y un cierto día con mi amigo fuimos a visitar a una hermana de iglesia, una ancianita la fuimos a visitar y ella nos regaló un zapallo muy grande, un zapallo. Y lo llevamos a la casa, lo partimos, lo congelamos y hacíamos charquicán y todo el asunto. Y eso comíamos, ¿no? Pero no teníamos dinero. Pero el Señor igual nos sustentaba, o sea, nunca nos faltó que comer. Cierto día, una hermana de iglesia que yo tengo mucho amor por ella, y se llama María Guzmán, tengo mucho amor por ella, ella se acercó y me dice, ¿cómo están, Cristian, ahí en la casa de los cuatro? Bien, mi hermana, digo, bien, súper bien. No, me dice, dime la verdad. Entonces yo digo, no, sí, estamos bien. Y ella utiliza una frase que no solemos usar los adventistas, ¿no? Que ella me dice, mira, lo que pasa es que Dios me dice que yo tengo que ayudarle a ustedes. Y yo quedé impactado, y ella viene y me pasa una bolsa con mercadería. Lo hizo como 3 veces, como tres meses seguidos. Y eso nos ayudó mucho, en verdad. Y bueno, después pudimos seguir solventándonos, ¿no? El Señor no nos dejaba, nunca nos dejó. Con mi esposa luego nos fuimos a vivir a otra casa, los dos solos, y en el año del COVID, en el año que fue 2020, a mi esposa le dio COVID, pero al principio, ¿no? Al principio, cuando no había vacuna, cuando no se sabía nada, recuerdo haber pasado periodos muy tristes, porque ella no pudo estar en el hospital, no había cupo,
y estaba en la casa, y ella no podía hacer nada, ella tenía una insuficiencia pulmonar, y fue muy triste. O sea, en algún momento ella me dice, mira, sabes que vamos a tener que arreglar las cosas, ¿cómo vamos a hacer? Porque yo me voy a morir. Entonces yo decía, no, ¿cómo se te ocurre? Decía, no, esto no va a suceder, y orábamos al Señor. Y yo recuerdo que iba al campo y sacaba hojas de eucalipto y las ponía en agua caliente, y con el vapor le pasaba por la pieza. Parecía un rito, pero era para que ella pudiera respirar algo más puro. Bueno, ella se mejora, gracias al Señor ella se mejora de esto, pero queda con esta insuficiencia pulmonar. Ella no podía caminar mucho. De hecho, yo tenía que peinarla porque las cosas físicas no podía hacerlas. Y nosotros teníamos que caminar 2 kilómetros para ir a la universidad. Y como había un desconocimiento, los autos que pasaban, que eran de amigos, de compañeros de trabajo, no querían llevarla. A pesar de que ella estaba sana, pero no querían llevarla. ¿No? ¿Cómo se te ocurre que vamos a llevar a alguien que tiene COVID y qué sé yo? Y decimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Gracias al Señor aparecen en ese tiempo estas cosas de los retiros del 10%. Con mi esposa juntamos los dineros y un amigo acá en Santiago nos vendió un auto, pero en un precio ridículo, en un precio misericordioso. Compramos ese auto y yo lo vine a Santiago, me lo llevé a Chillán, y ahí ahora mi esposa tenía cómo irse a la universidad. Y yo en las noches recuerdo haber, muchas noches, me levantaba y miraba al patio y veía un auto. Y me sorprendía, decía, pero ¿cómo lo hicimos? O sea, si no nos alcanzaba el dinero, vivíamos con lo justo, pero ahora teníamos auto. O sea, quien nos veía podría pensar, a ellos no les falta nada, pero en verdad sí, pero el Señor proveía de maneras raras. Uno de los grandes milagros que pude ver, disculpa que me extienda, uno de los grandes milagros que pude ver es el típico, ¿no? Este milagro cuando uno debe dinero en la universidad. Yo debía dinero a la universidad y no me podía matricular para el siguiente año. Y con mucha vergüenza fui a finanzas para ver si me perdonaban y me hacían pagar al otro año en cuotas, qué sé yo, pero que por favor me hicieran matricularme. Y fui y dije, necesito saber cuánto debo. Entonces la señorita ahí me dice, acá me aparecen 183.000 pesos. Entonces digo, no, eso es imposible, yo debo más, tal vez como 400 o 500.000 pesos. No, me dice, estos 183 son dinero a favor que tú tienes. Y ahí, no, yo no pude soportar, hermano, los ojos se me llenaron de lágrimas. Y decía, ¿cómo esto es posible? Y ella revisa el sistema y me dice, lo que pasa es que aquí hay una persona que ha estado depositando dinero, 200.000 pesos cada mes a tu cuenta. ¿Quieres saber quién es? No, le dije, yo no quiero saber quién es, solo me quiero quedar con el milagro. En ese tiempo mi iglesia Fe y Esperanza también me ayudó, y me sobró dinero. No debía, sino que me sobraba. Que esto es ilógico, ¿no? Porque en verdad debía dinero, pero ahora me sobraba dinero que me permitió matricularme al siguiente año. Son milagros que el Señor hace, que yo no escuché, pero ahí en Chillán me tocó vivirlos. Yo puedo dar fe de que esto es tan real que estos milagros que el Señor hace, que podrían ser milagros cotidianos, ¿no? Pero que son tan importantes para la vida de uno. Total. Las matemáticas de Dios no tienen mucha lógica y los milagros no se entienden, solo se aceptan, se abrazan, se aman. Y en ese sentido quiero agradecerte, Pastor Cristian, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado cosas tan íntimas, tan importantes, donde se refleja así esa relación de padre e hijo, de papito Dios allí sustentando, el gran proveedor, el gran guiador, el quien guía, ayuda, sustenta, alienta. Y bueno, gracias, Pastor Cristian, que Dios le bendiga muchísimo en las labores que está realizando, que sigamos reflejando esa luz y ese amor que el Señor solo nos puede otorgar. Y bueno, invitarle para que en 30 segunditos nos deje un mensaje final, un llamado para las personas que están viendo, escuchando su historia a partir de lo que el Señor le ha permitido vivir. Adelante, Pastor Cristian, para cerrar. Tenemos un Dios que es trascendente, que crea, que es creador desde la eternidad y para la eternidad, un Dios poderosísimo, nada ni nadie es como Él, un Dios que está allá en el tercer cielo, pero ese mismo Dios es un Dios inmanente, un Dios que es tu papá, que no es el Padre Celestial, sí, vaya que lo es, pero que es tu papá, tu papito, al que tú puedes decirle que te abrace. Ese Dios es el Dios que tú tienes cada día. Yo así lo siento. Yo lo tengo de esa manera, y aunque a veces puede que pase un periodo que no le hable, yo sé que Él me está esperando, me está mirando para que yo vaya y nuevamente le hable y Él me dé un abrazo. Ese mismo Dios es el que tienes tú. Este Dios no es exclusivo, ¿no? Es para todos.
Amén. Muchas gracias, Pastor Cristian, por ese mensaje final que nos invita, nos motiva a seguir confiando en el Padre Celestial. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ora a Dios. Él está dispuesto, deseoso a escuchar tu clamor y a responder conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos divinos. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.